Amigos, buenos días, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder. Buenos días, mi estimado Guido. Muy buenos días, Atenógenes. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a Flor Misrachi, en vacaciones todavía. Está haciendo falta el buenos días, alegría de Flor. Sí, sí. Y buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio en Panamá, en las playas, en el interior. Y nos ven a través de streaming en telemetro.com/radio y a través de Metcongo. Hoy es jueves 11 de febrero del año 2021. Y hay información abundante, Atenógenes. Sí, hay en todos los órdenes políticos, sociales, pero sobre todo está también el orden económico, y es el tema del impacto que ha tenido el informe de Fitch en el grado de inversión del país, y eso sí es un tema que debe prestarse a un análisis profundo. Esperemos tener en unos minutos al director general de ingresos, Publio de Gracia, para hablar de impuestos, para hablar de ingresos y para hablar específicamente también de estos temas, porque todo esto está concatenado y tiene un impacto directo en el país, efectos también de este año de pandemia, Guido. Ciertamente, porque no es un tema exclusivo de Panamá. A varios países en el crédito soberano les ha ocurrido lo mismo. Aquí la vecina Colombia, por ejemplo, tuvo la misma situación de Panamá en una calificación de las empresas calificadoras de riesgo soberano. Le bajaron y quedaron también en una situación delicada. Ahora, ¿qué pasó con el efecto de la baja en la calificación de Panamá? Quedamos en el límite, todavía mantenemos el grado de inversión, pero a unos bancos que califican junto con el riesgo soberano les pasó lo mismo. Algunos todavía mantienen el grado de inversión, pero hubo 3 que perdieron el grado de inversión. Entonces, esa es consecuencia precisamente de esta calificación de la empresa Fitch Ratings. Se espera que las otras calificadoras hagan lo propio, y lo que hay que trabajar es para que tan pronto se pueda recuperar la actividad económica con esto de la vacunación y volver poco a poco a reactivar los diferentes sectores de la economía, tener el plan de reactivación para lograr en el menor tiempo posible que la economía recupere lo que ha perdido, Guido, y de esa manera reducir el déficit fiscal en la relación déficit-Producto Interno Bruto. Eso se hace aumentando el Producto Interno Bruto, porque el monto de la deuda ha ido creciendo. Y entonces, cuando hay esa calificación, esa relación deuda-PIB muy alta, viene esto de la calificación del riesgo soberano hacia la baja. Hay que aclarar el tema de los bancos, que por qué perdieron el grado de inversión los bancos panameños, y no todos, pero específicamente aquellos que han amarrado su grado de inversión con el grado de inversión país, definitivamente que sufren el coletazo, y eso es lo que le ha pasado a 3 bancos panameños: Credit Corp Bank, Global Bank, MMG Bank, porque lógicamente al amarrar el grado de inversión con el país y al caer el grado de inversión del país, evidentemente, y estando en el límite, porque eso es lo que ocurre, estamos en el BB-, que quizás el último nivel en este grado de inversión, afectó directamente a estos 3 bancos que estaban en ese grado de inversión, porque todo el que lo amarra inmediatamente cae un escalón menos del estándar nacional, con excepción del Banco General, que está por encima. El Banco General estaba por encima y el Banco Nacional de Panamá estaban por encima. Así que por eso ellos todavía están dentro del último nivel de grado de inversión, que es BB- para esta calificadora que es Fitch. Estos bancos estaban en BBB-, que es el último escalón de grado de inversión, y pasaron a BB+. Eso es una confusión para las personas que no conocen estos temas, pero así se manejan en esa calificadora el grado de riesgo. De BBB-, que es grado de inversión, pasó a BB+, que ya no es grado de inversión. Y es un elemento, ojo, exógeno. No tiene que ver con la forma en que el banco está administrando. Es un elemento exógeno, externo del entorno nacional, que se vio afectado directamente, y esto sí es directamente proporcional con la pandemia que acabamos de vivir. Así es. La consecuencia de eso, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que si esos bancos llegan a requerir financiamiento externo, es decir, que los bancos con que ellos mantienen relaciones de corresponsalía les suministren en determinado momento
crédito, pues ese crédito va a ser más costoso. Hay que aclarar también que la mayoría de esos bancos se financian con crédito interno, es decir, con los dineros de los depositantes locales y algunos de los depositantes extranjeros, los que tienen depósitos extranjeros, pero el crédito de emergencia, digámoslo así, que pudieran requerir de sus bancos corresponsales a partir de que se les rebajó la calificación, pues es un crédito a unas tasas de interés más altas que las que pudieran tener cuando es grado de inversión. Eso no afecta en nada la solidez del banco, ni es para que la gente salga ahora desaforada a tratar de sacar su dinero de esos bancos. No, los bancos en Panamá y el sistema financiero de Panamá sigue estando muy sólido, muy líquido, pero estas son cuestiones que tienen que ver, como les digo, con la eventualidad de que requirieran un financiamiento externo para atender algún tipo de emergencia. Una emergencia puede ser producida por una corrida de depósitos. Claro, ¿no? Hay que ver también lo que le ocurrió, por ejemplo, a los casos de los bancos que amarran entonces su grado de inversión con su casa matriz. Por ejemplo, el caso de Banismo, el caso de BAC International Bank, el caso de Multibank. Ellos están en BB- porque ellos lo tienen amarrado. Ese grado de inversión es a su casa matriz, que es Banco de Bogotá, y que tiene esa calificación, que por cierto, en Colombia, este banco, el Banco de Bogotá, tiene una calificación superior también al grado de inversión país, que en Colombia hasta ayer era BB o triple B menos, hoy en día es triple B. Simplemente, correcto. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia que existe en cuanto a ese tema de grados de inversión, y sí vale la pena aclararlo, porque se presta o puede prestarse a una confusión, y realmente es un asunto de reputación y de riesgo país que está directamente vinculada a ese grado de inversión que comenzamos a recibir a partir del año 2010, si la memoria no me falla, creo. 2010-2011, sí, creo. Y que fue mejorando con el pasar de los años. Lo que ocurre es que la economía de la pandemia pues ha sido fuertemente golpeada, no solo en Panamá, es un fenómeno a nivel global. No, y si nos comparamos, por ejemplo, en el caso con nuestros dos vecinos, en el caso de Colombia, en el caso de Costa Rica, en el caso de Colombia tiene triple B y en el caso de Costa Rica tiene doble B. Así es, ninguno tiene, Costa Rica no tiene grado de inversión. No, tiene doble B. Ni ha tenido nunca. En el caso de Colombia sí. Sí. En el caso de Colombia sí, que también pues se vio reducida, bueno, por lo menos hasta ayer tenía grado de inversión porque se vio reducido y quedó en triple B. Todavía triple B es grado de inversión. Es grado de inversión, exactamente. Pero en el caso de Costa Rica no, y así le pasa a otros países, no solamente Costa Rica, está Ecuador, está Argentina, por ejemplo. Argentina tiene B+, o sea, una sola B. No tiene, esa es la calificación de riesgo, un país con alto nivel de riesgo. ¿Eso qué significa? Pues que quizás el que quiera invertir allí, pues puede ser que le paguen como puede ser que no le paguen. Esa es la realidad. Pero tenemos contacto con Publio de Gracia, director general de ingresos. Hablando de estos temas, Publio, gracias por aceptar nuestra llamada hoy. Y yo creo que sí, iniciamos el programa hablando acerca del tema de grado de inversión, que ocupa definitivamente el pensamiento económico del país, y estamos aclarando acerca de lo que significa esta calificación y la realidad a la que como panameños todos estamos viviendo. Publio, buenos días, gracias por acompañarnos. Nuevamente, buenos días a Tenógenes y a todos a los amigos de Telemetro Radio. Es un reto monumental, ¿no? Tampoco nosotros podemos, como funcionarios públicos, decir algo que no, o disminuir el impacto de esta situación. Seguimos manteniendo el grado de inversión, pero estamos observando cómo producto de la rebaja de la calificación, otras actividades también han reducido han bajado sus calificaciones, han perdido el grado de inversión. Es un reto no solamente del gobierno, sino también de la economía nacional. Vivimos retos monumentales. No podemos tampoco, reitero, aislarnos a esta situación. La pandemia nos ha golpeado de manera contundente, pero confiamos que a partir de la reactivación económica, que Dios mediante, luego de ver estas rebajas o estas reducciones de los casos, podamos salir hacia adelante y podamos recuperarnos en los próximos años, porque también asimismo, como lo dicen los titulares en las agencias internacionales, en las instituciones internacionales, Panamá tiene todas las oportunidades para que podamos recuperar nuestra economía y ser mucho más fuertes en el futuro. Publio, un tema que ha surgido a raíz de las declaraciones o de las manifestaciones que hizo el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, en su comparecencia a la Asamblea, es el de la posibilidad
o la especulación más bien sobre la posibilidad de un aumento de impuestos, y específicamente en el impuesto que es quizás el impuesto que todos pagamos, que es el impuesto al consumo, el ITBMS, impuesto de transferencia sobre bienes, muebles y servicios. Vimos que usted salió enérgicamente y oportunamente a desmentir tal especie, y que lo que se ha planteado o se ha querido plantear es más bien que hay una serie de bienes de consumo que no están siendo gravados porque son bienes, digámoslo así, de la nueva era digital. Entonces quisiéramos que nos amplíe sobre eso. Sí, reiterarle a todos los que nos están escuchando a través de Telemetro Radio que el gobierno nacional no tiene intenciones de aumentar el ITBMS, se mantiene en el 7%. Lo que hemos hecho en contradicción es reducir los impuestos de la renta para las micro, pequeñas y medianas empresas. Recientemente el presidente de la República sancionó esa ley, que ya es ley de la República a partir de este año. En relación con la economía digital, hay nuevos actores que están emergiendo, estamos conociendo dentro de esta nueva economía. Hay tipos de economía que también no están instaladas en Panamá, pero estas empresas obtienen beneficio en la República de Panamá y que no tienen ningún local comercial, ninguna actividad formalizada, y que el Foro Global está discutiendo los mecanismos para que todos los países podamos tener seguridad jurídica y podamos tener leyes que garanticen no solamente a estas empresas que contribuyan, sino también que los ingresos entren a la República de Panamá. Igual otros países en Latinoamérica, entre ese Costa Rica, Chile, Uruguay, México, han desarrollado ya unilateralmente medidas de cobros a la economía digital. Nosotros estamos revisando aún, junto con la Asamblea Nacional de Diputados, de cómo incluir a estos actores que no están dentro de la economía que tributa dentro de la República de Panamá, y que de manera voluntaria queremos que ellos participen dentro de la economía nacional y que puedan también contribuir. Eso es lo que dijo el ministro Alexander, pero también hay que recordar que no es un tema solamente económico. El tema de las plataformas digitales, esta nueva economía digital, también está cambiando la vida o merece cambiar nuestras normas relacionadas con el trabajo, con las normas sanitarias, con las normas de seguridad social. Tenemos que adaptarnos para poder atender todas las necesidades que tengan los ciudadanos o que los que estamos involucrados en la economía digital, no solamente como consumidores, sino también, como en este caso de mi parte, como autoridad, o en un futuro cuando no sea autoridad, también tener seguridad, qué se paga y cómo se paga. Ahora, ese es un tremendo reto, porque si de por sí es difícil y es retador cobrar el ITBMS a negocios y comercios establecidos, ¿cómo será el reto de cobrar el ITBMS a negocios que están, digámoslo así, en la nube? O sea, es muy difícil, ¿no? Es un reto tecnológico y de la oficina de la Dirección de Ingresos tremendo, ¿no? Lograr efectivamente el cobro de todos esos servicios que se prestan en el aire, porque no, como bien anota don Publio, no tienen oficina, no tienen personal, prácticamente atienden desde el exterior. Es decir, ahí hay una tremenda, un tremendo desafío para la DGI. Sí, un desafío que estamos y sabemos que la respuesta no solamente sale de lo local, sino que es un acuerdo multilateral que se discute, como les adelanté, en el Foro Global. Participa el BID, participa el Banco Mundial, participa el CIAD. Vemos, por ejemplo, ustedes, como probablemente han hablado en algún momento, de cómo el esfuerzo multilateral que ahora va a hacer los Estados Unidos en el mundo, a diferencia del gobierno pasado que apostaba más por actividades domésticas en el país, en este país. Y refiero por qué en Estados Unidos, porque es importante Estados Unidos, porque conjunto a China representan el 90% de estas grandes transnacionales de empresas tecnológicas, o que dependemos los seres humanos cada día más para adquirir servicios y también bienes. Por lo tanto, si los Estados Unidos y China no participan dentro de estas decisiones, probablemente solamente escucharemos, como seguro ustedes han estudiado, han leído, la famosa tasa Google en Europa, cómo no se ha podido llegar a un acuerdo porque Estados Unidos aún no estaba de acuerdo con el gobierno anterior, pero este gobierno, a través de su nueva secretaria del Tesoro, ha manifestado la disposición de poder negociar estas actividades. Por lo tanto, estamos frente a un escenario diferente, donde muy probablemente vaya a haber un acuerdo global para que todas estas empresas tecnológicas puedan cumplir sus obligaciones, no solamente en los países
donde están domiciliadas, sino también en los países donde obtienen beneficios. Así que estamos frente a un cambio dinámico y estamos nosotros como país, tenemos que estar como país preparados, pero solamente una acotación, esta no es una panacea. Tampoco nosotros estamos claros de que los ingresos que hemos dejado de percibir producto de la pandemia no lo vamos a obtener de la economía digital. Hay diferentes tipos de acciones que hay que tener, principalmente en que la DGI sea eficiente. A través, como ya lo hemos manifestado, creo que Atenogen la semana pasada estuvo con una de nuestras compañeras hablando de la factura electrónica, de los equipos fiscales. Tenemos que tener más datos para poder realmente tener una mejor fiscalización, pero una fiscalización que no persiga, sino que promueva el acuerdo, el cumplimiento voluntario para que los ciudadanos contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones, y estoy seguro que con eso podemos recaudar mejor. Yo soy de la teoría que tenemos suficientes impuestos, lo que tenemos que hacer es más eficiente con el cobro de estos. Claro, pero ha habido una caída considerable producto de la pandemia. ¿Cómo recuperar esa plata que no pudieron recoger las empresas panameñas y por ende no se pudo pagar impuestos? Como se ha presentado el presupuesto general de Estado de este año, los ingresos tributarios proyectados nos retrasan al año 2011. En el año 2011 teníamos menos compromisos con deuda, teníamos menos ciudadanos, menos necesidades. Por lo tanto, nosotros estamos muy claros que este año va a ser un año muy difícil en la recaudación de tributos. Por eso nosotros las expectativas de presupuestos han sido bastante sinceras. Creemos que el año 2021 va a ser un año para comenzar una estabilización, pensando que el año 2022 va a ser un mejor año. Hay expectativas de los organismos internacionales, instituciones internacionales, que Panamá puede ser uno de los países que más crezca, pero recordando que hemos decrecido casi alrededor de un 15% del Producto Interno Bruto y que han tenido un impacto importante, uno de los países con mayor impacto, porque somos un país que dependemos de las actividades externas, de la inversión extranjera, que esperamos con los acuerdos, con las nuevas leyes como las alianzas público-privadas, las inversiones públicas, vayamos a poder recuperar el dinámico rumbo que podría haber tenido la economía en los últimos 30 años, pero no olvidemos que el gobierno del presidente Cortizo obtuvo una economía que venía ya en decrecimiento en los últimos años y que venía con grandes retos que comenzamos a asumir al inicio del gobierno, pero que lamentablemente la pandemia nos hizo no solamente caer, sino también caer más de lo que se hubiese pensado. Bueno, muchas gracias al director general de Ingresos, gracias. Julio de Gracia, aquí en Cuarto Poder, en Telemetro Radio. Ya regresamos en unos minutos. Vamos a hablar de la policía, porque tenemos ese tema pendiente acerca de los cambios en la policía, y vamos a conversar con alguien que fue comisionado de la policía. Hoy también preside el Colegio Nacional de Profesionales de Policía. En unos minutos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder y bueno, quedaron muchas cosas definitivamente pendientes con relación al tema de los ingresos y de la manera en que el panameño se ha visto afectado en esos ingresos, pero de la manera también en que el panameño está dispuesto a pagar impuestos en este país, Guido. Claro, Atenógenes, porque pensando en las palabras del licenciado de Gracia, el mejor incentivo y el mejor estímulo para un contribuyente para que se sienta motivado a pagar impuestos es que sus impuestos se vean. Y para eso se requiere una administración pública eficiente y sobre todo transparente. Cuando uno va, por ejemplo, a Estados Unidos y uno ve que los impuestos en Estados Unidos son altos, pero uno ve los impuestos, uno ve las carreteras, uno ve las obras públicas, uno ve los puentes, uno ve los servicios públicos, uno ve el mar limpio y un largo etcétera. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, con todas las deficiencias que puedan tener, porque no son un país perfecto tampoco, y eso se ha evidenciado en los últimos años, pero los impuestos se ven. En cambio, aquí en Panamá, desafortunadamente, nosotros lo que vemos son los escándalos que hay de sobreprecios en las obras públicas. Ahora, entonces, hay que entender también en Panamá cómo está esta pirámide fiscal. Esta pirámide fiscal llega creo que a un 50% más o menos de la población, que son los que realmente están tributando. ¿Y qué es ese 50% de la población que más se está viendo afectada en función de la pandemia? ¿Por qué? Porque dentro de ese 50% sí está el empleado público asalariado, es cierto, pero ojo, está el profesional asalariado, está el profesional dueño de pequeña, mediana o microempresa,
está ese comerciante y todos nos hemos visto afectados de una forma, ya sea a través de la reducción de ingresos, a través de la reducción de salario, a través de la suspensión de contratos. Entonces, lógicamente, eso está impactando directamente en los ingresos fiscales. Ciertamente, ciertamente, y por eso el reto que tiene la DGI, yo me imagino que y por eso la queja ciudadana también, acerca de la forma en que el Estado está gastando los dineros públicos. Sí, así es, porque como hay esta escasez de dinero en el erario, producto de la contracción de la economía, pues evidentemente la gente esperaría que los gastos se contrajeran en la misma manera, pero no está sucediendo eso. Es decir, los gastos, por lo menos en planilla, siguen creciendo. Cambiando de tema, Atenógenes, las elecciones en Ecuador están teniendo un final dramático, no en el primer lugar, que ya se definió que va a haber una segunda vuelta, porque Andrés Araúz Galarza ha obtenido el 32.62% de los votos, sino en el segundo lugar, que es el que define quién iría a la segunda vuelta. Y está entre Guillermo Lasso, el candidato de centro derecha, que ha obtenido hasta ahora un 19.68%, y Yacu Pérez, el candidato de origen indígena, que está obteniendo el 19.48%, es decir, apenas un 0.2% de diferencia. Es un final de fotofinish. Y es importante porque definiría alianzas, definiría muchas cosas en el norte a determinar quién puede ser nuevo presidente. Fotofinish por donde lo mires, porque ya llevan el 99.90% de las actas escrutadas, procesadas. Y hay apenas un 0.2%. Ya Yacu Pérez anunció que va a solicitar un recuento, dice que le hicieron fraude, así que vamos a ver en qué termina eso. Delicado. Y lo importante es que ese segundo lugar, como el primero obtuvo 32.62%, si ese segundo lugar logra hacer una coalición para la segunda vuelta, puede ser el próximo presidente de Ecuador. Sí, y por eso es importantísimo la definición de ese segundo lugar en estas elecciones de Ecuador. A las 8:34 minutos vamos a hablar acerca de la policía y los cambios que se están proponiendo para la Policía Nacional. Hablábamos en estos días... Ayer o antier, creo que era, acerca de la cantidad de comisionados que hay. Nuestras instituciones de seguridad tienen un total de 355 comisionados cuando sumamos los 3 estamentos, Policía, Senafrón, Senan. 355 comisionados para 28.362 hombres, que es el pie de fuerza de las fuerzas públicas en Panamá. Y hablaba acerca del tema de comisionado equiparable a lo que sería la figura de un coronel en cualquier ejército o en cualquier sistema de seguridad del mundo. Y investigaba que cada coronel, pues que es responsable de un regimiento, a la cantidad de hombres asignados a cada uno de esos coroneles depende en función del país. En países como España hay un coronel por cada 2.000 o 3.000 soldados. Pero en Colombia, aquí mismo al ladito, hay un coronel por cada 1.000 soldados aproximadamente. Pero las diferencias son grandes. Y es que Colombia tiene un pie de fuerza de 266.000 hombres y nosotros, hombres y mujeres, claro está, tenemos un pie de fuerza de 28.362 hombres y mujeres. Entonces, los cambios hacia la policía que se buscan deben girar en torno a la cantidad de comisionados, mucho cacique y poco indio. ¿Será parte de ese problema? Vamos a conversar con Irving Muñoz, que fue hoy en día es un comisionado retirado de la policía y también preside el Colegio Nacional de Profesionales de Policía. Irving, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Y no sé si es que nos quiere sacar de la ignorancia o qué tú piensas, si el análisis que hicimos nosotros acerca de la cantidad de comisionados es errónea, si los comisionados son iguales a los coroneles. Explícanos, Irving, en base a tu experiencia, ¿qué piensas acerca de la situación actual de los estamentos de seguridad en el país? Primero, buenos días, Atenógenes. ¿Cómo se escucha mi audio? Perfecto. ¿Probando? Muy bien, te escuchamos clarito. Bien, mira, Atenógenes, con respecto al comentario, antes de emitir una opinión, las comparaciones que hiciste en Colombia y España, que es lo que vengo escuchando, ¿contra quién la hiciste? ¿Contra policías o contra ejército? No, contra ejército y también contra policía, dependiendo de los casos, ¿no? Son malas comparaciones, son funciones diferentes, pero pueden ser un referente. Cuando tú escuchas que en España un coronel para 2.000 hombres puede ser de que su estructura
porque esto va de acuerdo a la doctrina militar que ellos están usando. Entonces la doctrina militar viene desde el hombre básico, viene la escuadra, viene el pelotón, viene la compañía, viene el batallón, después del batallón viene una brigada, después la brigada viene de la división, después vienen los ejércitos, o vienen los cuerpos de ejército, o vienen los regimientos, como tú le quieres llamar. Todo eso es sumatorio hacia arriba. Entonces, depende de la doctrina que se use. Hay doctrinas, por ejemplo, la de Colombia vi que un coronel está para 800 hombres. Bueno, en mi concepto y en la doctrina que yo he manejado, donde yo me formé, el coronel más que todo es como un cargo administrativo. Coronel es un puesto de transición entre quien comanda, que es el teniente coronel o el subcomisionado, que está en los batallones, y el coronel posteriormente viene a formar parte, son de estados pero en mayores. Panamá, la figura de comisionado, ¿con qué sería equivalente, señor Muñoz? Soy un poquito bajo, Atenógenes. Sí, ahora sí nos escuchas. Le preguntaba, déjame. Le preguntaba para ser quizás más certero, la figura de comisionado, ¿con quién sería equivalente entonces en otro estamento de seguridad del mundo? No sé. ¿Me escuchó? Yo pienso que nosotros, el tema aquí en Panamá y siempre ha sido que son muchos comisionados. Y efectivamente, sin entrar en comparaciones con policías y ejércitos de otros lugares, todos coincidimos en que hay muchos comisionados. Inclusive cuando yo hablo con los mismos comisionados, los mismos subcomisionados, caemos en que son muchos, pero nadie sabe quiénes son los que están de más. Nadie te va a decir, este está de más, el otro está de más, pero ellos saben que hay gente de más. Y esto no obedece realmente a que ellos hicieron este brinco, tomaron esta decisión, porque para eso existe una legislación que es la Ley 18, el decreto 172 y ahora el Reglamento de Evaluación y Ascenso que recién firmó el Presidente de la República, que es el que debe de cumplirse y filtrar todos estos ascensos. Porque ¿qué ha ocurrido, Atenógenes? Que tenemos no solamente un exceso de comisionados y subcomisionados. ¿Usted sí coincide que hay un exceso entonces? Sí coincide que hay un exceso de comisionados, porque aquí tenemos un comisionado por cada 80 tropas. O sea, un comisionado por cada 80 hombres. Bueno, sí, lo que se ha traído es que se perdió la objetividad del Reglamento de Evaluación y Ascenso y empezó a ascenderse a todos los grupos, a todas las promociones sin pasarla verdaderamente por un filtro. Entonces, cuando estas carreras se estructuran de tal manera de que uno dice, se graduaron, vamos a poner un ejemplo, 100 subtenientes, pero ascendieron a tenientes 95, pero para capitán ascienden 50, para mayor ascienden 25, para subcomisionados ascienden 15 y para comisionados solamente ascenderán 5. Pero esos que se van quedando no se quedan por malos, sino se quedan porque hay un orden de mérito, hay un orden de prelación que obedece a la evaluación de desempeño, servicio, actitud física, una serie de evaluaciones que tienen que darle seguimiento. Entonces esto a lo largo de los años, y no voy a culpar a ningún gobierno, yo no voy a culpar a nadie, en todos los gobiernos se ha cometido el mismo error, en todos los gobiernos se ha cometido el error. Entonces, si ya nos encontramos en esta situación, ¿qué es lo que hay que hacer? Resolver el problema. Y el problema, bueno, ya llegó a su cúspide y eso ahora mismo debe de venir en un decrecimiento. Lo que no debe permitirse es que este tipo de situaciones vuelvan a darse en el futuro. Una pregunta, excomisionado Irving Muñoz. Hay actualmente una iniciativa por parte del gobierno nacional que encabeza como coordinador el ex mayor, creo que fue el cargo último que ocupó en la Fuerza de Defensa, Severino Mejía, precisamente para reformar una serie de cuestiones de la ley y de los decretos que, independientemente de qué gobierno haya sido el que inició esto, buscan supuestamente corregirlo. Sin embargo, también, según se ha sabido, busca unificar el mando de la fuerza pública, lo cual podría reñir con lo que establece la Constitución. Pero eso es harina de otro costal.
Hay manera de corregir esto, porque evidentemente el otro día analizábamos, independientemente de la comparación, que pueda ser precisa o no, porque estoy seguro de que si hacemos la comparación con la Policía Nacional de Colombia, por ejemplo, o con la Policía de Costa Rica, que es similar a la de Panamá, que no tiene ejército, nos va a salir la misma distorsión de que hay demasiados jefes y pocos indios, como usando el refrán popular, demasiados caciques y pocos indios. Hay manera de corregir eso sin afectar una costumbre, si se quiere, que ha venido dándose en los últimos años, porque el problema es que la gente siente que en las calles no hay suficientes policías patrullando y eso alimenta la sensación de inseguridad. Estamos claros que los últimos casos que se han registrado, no de ahora, de hace muchos años, que tienen que ver con estos homicidios cruentos, pueden estar vinculados con ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado. Magnífico. Es decir, no es una inseguridad generalizada, es focalizada. Pero sin embargo, el que haya gente, policías, patrullando las calles, impacta en la percepción de seguridad, así como cuando no hay, impacta en la de inseguridad, que sabemos todos que es una percepción que ha venido increciendo. A pesar de los resultados que se dieron de reducción del número de homicidios por cada 100.000 habitantes, la percepción de inseguridad continuaba. Entonces, es ahí el quid del asunto desde mi punto de vista. Usted como ex miembro de la Policía Nacional y ex comisionado, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Cómo es su nombre, perdón? Guido Rodríguez. Don Guido, primero no me diga excomisionado. Yo soy comisionado en condición de perdón, reserva. Comisionado retirado, disculpe. Mi profesión, es mi carrera, y una de las cosas que yo siempre he tratado de mantener es que no me digan licenciado, no me digan ingeniero, díganme, o me dicen señor o me dicen comisionado. Es mi profesión y es de lo que estamos conversando. Voy a hacer un poco hasta falta de modestia. Si quieren resolver el problema, démelo a mí, yo se lo voy a resolver. Démelo, yo se lo resuelvo. Porque es que aquí nosotros no estamos descubriendo el agua tibia. Esto es una estructura que existe, esto es una carrera que ya tiene principio y tiene fin y tiene maneras y formas de cómo se deben de llevar las promociones. El tema está en que se respete la ley de la policía. El tema está en que se deje que la propia institución se vaya acomodando, porque cada vez que vienen asesores, cada 5 años, lo que hacen es que tergiversan y van ocasionando un retroceso de lo que se ha avanzado. Por ejemplo, Guido, con el respeto que me merece, mire, yo para los tiempos del 2004, nosotros, yo no sé si aquí se ve, estas son estadísticas recibidas de cuando era el CONADEC y que ahora es el Sistema de Estadísticas Criminales. Entonces, en el pico más bajo que nosotros podemos ver aquí, nos encontramos nosotros dirigiendo la institución. Es el pico más bajo con respecto a los homicidios, a las tasas de homicidio que se han manejado en el país desde el 2000 hacia acá. Entonces había un trabajo que se venía haciendo, había una concienciación, la institución ganó su propia personalidad, teníamos un plan de trabajo que aquí lo puedo demostrar, aquí lo presento, es un plan de trabajo de cómo nosotros establecimos un plan llamado el Plan Centenario, y era un plan que se trabajaba con la comunidad, al punto de que nosotros en ese momento llegamos a tener unos niveles de aceptación muy buenos. Y esos niveles de aceptación entonces hacían que esa sensación, esa percepción de inseguridad se redujera. Porque una cosa es la delincuencia, la incidencia delictiva, y otra cosa es la seguridad o la percepción de seguridad o de inseguridad. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez que se da un cambio de administración pública, entonces aparecen los sabios, aparecen gente que dicen que saben, que traen lo último y desconocen el trabajo que se viene haciendo sistemáticamente. Entonces, con respecto al tema de la ley que unifica, yo no la conozco, ya la solicité como presidente del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá, se la solicité al ministro del comisionado Juan Pino para ver si ellos nos presentan el anteproyecto y nosotros poder revisarlos y hacerle algún aporte. Porque lo que sí yo estoy seguro es que faltas de ley no hay. Aquí hay una ley
Y la ley en el artículo, fíjense que es curiosa, ¿no? La ley habla de los ascensos. Tiene un capítulo dirigido a los ascensos y establece cómo deben de hacerse los ascensos en el decreto 172. Y miren lo curioso de todo esto. El artículo 401 dice, ningún oficial, clase o agente, aunque sea de reconocidos méritos, podrá solicitar su ascenso ni valerse de medios ilícitos ni de influencias políticas para obtenerlo. Comprobada esta, será sancionado de acuerdo a la falta cometida. Entonces, todo eso lo restringe la ley. Pero ¿quién la viola? ¿Quién la viola? Aquí está, y aquí si ustedes buscan el decreto 172, si quieren la ley me avisan, yo se las puedo proporcionar. Entonces, eso está... Pero lo que usted está planteando entonces, cada vez comisionado... estos asesores que dicen que saben, entonces eso mismo, funciona la carrera. Eso mismo, o sea, ahora lo que usted está planteando es que hay un incumplimiento de la ley. O sea, exactamente. Ningún gobierno está cumpliendo con la ley. Hablo gobierno específicamente porque esto parece que ocurre cada 4 años. Cada 4 años llega alguien con un librito nuevo y quiere entonces inventar la rueda en la policía y en los estamentos de seguridad, por lo visto. Correcto. Fíjese que mire, la mayoría de los mandatarios cuando se sientan en la presidencia, ellos desconocen realmente el procedimiento interno a la organización. Entonces aparecen durante la campaña gente que se le acerca y le dicen, yo te hago el plan de seguridad, yo te digo, este es lo que vamos a hacer. Pero voy a dar un ejemplo, pues, y que esto no tiene que ver con personas, sino con el hecho en sí. Por ejemplo, cuando ya mi grupo estaba saliendo de la organización, había un subdirector. ¿Pero qué hicieron? Nombraron otro subdirector antes que este subdirector saliera. Entonces eso crea una falta, para nosotros es una falta de doctrina, porque tienes 2 subdirectores ejerciendo la misma posición, enredando el compromiso de toda la gente, de todo el personal. Entonces eso no se hace. En cualquier estamento de seguridad ya uno más o menos tiene idea a quién le corresponde ocupar la posición. Eso era en los tiempos en que la posición más alta era subdirector. Pero sin esperar de que el subdirector antiguo se jubilara, nombraron otro, creando una falta de doctrina, rompiendo el escalafón. Entonces, ¿qué pasa ahora en este periodo? Que voy a hablar también no de las personas, voy a hablar de los hechos, cómo lo manejan. Nosotros vimos de que sin que se salieran los directores anteriores, se llamaron y prácticamente hasta tomaron posesión los nuevos directivos de la organización. Fueron llamados cuando se estaban haciendo nombramientos políticos de ministros, llamamos a los directores de los estamentos de seguridad. Para los uniformados, eso es nefasto. Eso es nefasto, porque esto lleva un ciclo, un cambio de director, un ascenso, es algo que se genera todos los años. En los países, si buscas a Tenógenes, en la mayoría de los países, un director demora 1 año. Porque no se trata del director, se trata de la política de seguridad que lleva el país. Se trata de darle continuidad a un trabajo que se hizo de una forma consensuada, que inclusive hasta antes de eso, toda la población o todo el país dijo cómo quería que fuera su seguridad. Pero en el caso de Panamá no funciona así. En el caso de Panamá siempre 3 o 4 personas son las que agarran y nos imponen a nosotros un modelo de seguridad que a lo mejor no es el que funciona. Y lo más duro de esto, Atenógenes, y que a mí me preocupa, y por eso he rescatado la bandera del Colegio Nacional de Profesionales de Policía, y por eso me verán siempre defendiendo la profesión, es que ellos no conocen lo que verdaderamente se necesita. Entonces, tras decir, sí, necesitamos unificar criterios, pero si la ley, la Constitución ya lo dijo, mando separado, cada uno debe tener su propia ley. ¿Quieres modificar, reglamentar? Bueno, crea la ley del Ministerio de Seguridad Pública, que es donde debes de fortalecer, pero enfócate en un consenso nacional. Pregúntale a la gente cómo quiere que sea su policía, hacia dónde quiere que vaya la policía, y vamos a hacer que estos estamentos que se llaman Policía Nacional sean parte de la comunidad, no sean un elemento diferente a la comunidad. Y te voy a dar ejemplos, o sea, ya esto está trillado, estudiado. Por ejemplo, la policía de Nueva York tuvo en los años 90, inicio de los 90, mal reconocida, nadie daba nada por ella, pero esa policía se vio hacia adentro, decidió mejorarse y hoy por hoy es una marca, la marca New York Police Department. Entonces tenemos los carabineros de Chile, tenemos la policía de Colombia. Son policías que son de la comunidad y que son reconocidas a nivel de Latinoamérica.
Entonces yo creo que Panamá no debe ver la policía como un ente aislado, sino inmiscuirse más en este problema, la ciudadanía, y decir, nosotros queremos un modelo policial que funcione de esta manera, que sea enérgico, pero cortés, que sean honestos, que sean honrados, pero a la vez que sean serviciales, que tengan una profesión, una preparación humanística. Entonces la comunidad tiene por qué decirlo, por qué participar, y no solamente los pseudo expertos, porque yo veo que a veces ustedes invitan gente y le ponen abajo experto en seguridad, experto en tal tema. Entonces, cuando yo digo, ¿dónde se expide un diploma o un certificado de experto? Comisionado, una pregunta que me queda pendiente. ¿Es posible reducir el número de comisionados y subcomisionados? Porque es que la sensación, reitero, que queda es que tenemos en la policía el mismo problema que tenemos, por ejemplo, en el seguro social, que hay el estándar, la media internacional es de 5 miembros del personal, técnicos o médicos o de salud o de enfermería contra un administrativo. Acá en Panamá en el Seguro Social tenemos 1 por 1, lo cual es una distorsión. En la policía, las cifras que hacía referencia a Tenógenes indican, independientemente que sea comparado con el ejército, yo estoy seguro que si lo comparamos con las policías de Colombia, que usted mencionó, o la de Costa Rica, que es una policía también civil y desmilitarizada, vamos a encontrarnos que también tenemos una distorsión en nuestra policía en ese campo. ¿Es posible reducir ese número de altos oficiales para la escasa cantidad de tropa que tenemos? Vuelvo y repito, Guido, más que posible es lo que corresponde. Y es lo que va a ocurrir. Yo creo que ya hay una conciencia a nivel interno de los estamentos de seguridad, pero vuelvo y repito, la mano política debe salirse de los estamentos de seguridad y dejar que los propios estamentos se vayan acomodando y vayan haciendo los filtros. Cada oficial que viene de una escuela, cada uno de nosotros sabemos porque fuimos formados en ese aspecto. O sea, nosotros sabemos que tenemos que esforzarnos, tenemos que dar lo mejor de nosotros para poder aspirar al grado inmediato superior, porque este es un reconocimiento al esfuerzo, al mérito, pero resulta que hay una condicionante. Como dice la canción, no hay cama para tanta gente. Entonces, estos ascensos deben de darse en función de una tabla de organización y equipo. Deben de basarse en la cantidad de vacantes previa a un estudio que establece, nosotros necesitamos tener tantos comisionados, tantos subcomisionados, tantos mayores, tantos capitanes. Si me permiten, a mí, por ahí escuché a alguien decir, son 71 comisionados que se necesitan. Si le preguntas a Irving Muñoz, no, son menos comisionados. Oye, son mucho menos comisionados los que se necesitan. Gracias. Necesitan comisionados. Gracias, comisionado, hombre. Se nos acabó el tiempo. Irving Muñoz, comisionado en retiro de la Policía Nacional y también presidente del Colegio Nacional de Profesionales de la Policía. Yo creo que lo último que dijo es relevante. Hay demasiados comisionados. Contundente. No importa. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, interesante los temas que hemos tratado esta mañana. Ya se nos acabó el tiempo, 9:00 de la mañana. Sí, señor. Hoy ha sido un día de cifras, básicamente. Cifras de impuestos, cifras de crecimiento, cifras de la policía. De Ecuador y cifras de la policía. Así que hoy fue jueves de cifras. Terminamos, hombre. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana aquí en Cuarto Poder. Hasta mañana.